Es que uno desarrolla una idea que presupone que algo tiene que darse como condición antecedente para que se produzca lo otro, y sería una formulación lógica o existencial del tipo de solo si antes X, solo entonces así, entonces Y. Y si Y fuera un resarcimiento emocional y X fuera el cumplimiento de unas condiciones, sería la modalidad de que de alguna manera genero una idea dentro de mí, asumo esa idea como cierta, le añado la creencia que la convierte en una condición necesaria para poder experimentar lo que en el fondo es la motivación que quiero experimentar. La idea que por adelantado yo he asumido antes de emprender la búsqueda, en ese caso que sería de Y, de que solamente X sería la condición que haría posible Y, no es lo que hace que así acabe siendo, y no que sea necesariamente una ley en el universo y en el alma de que tenga que operar de esa manera. En ese sentido, uno se queda como que de algún modo en un estado de espasmo, porque tú dirías, ¿cuántos elementos de la vida yo puedo de algún modo examinar si de alguna manera la idea que por adelantado yo he asumido de que tienen que darse de una manera específica que ya yo he establecido unas condiciones que son las que van a permitir unos efectos, yo aplazo o procrastino o de algún modo imposibilito examinar si acaso me es posible tener esas experiencias de modo directo sin que estén mediatizadas por ese condicionamiento. Como si yo estuviera estableciendo sin darme cuenta un mecanismo de una profecía de autocumplimiento en relación a un logro de un estado interior al que mi alma o mi mente aspira, pero condicionado por un camino profundamente de una especie de ruido que en la superficie me dice que solo eso va a poder ser posible si se cumplen las condiciones de algún modo que le serían antecedentes. Sería como poder examinar si esa creencia, que es un dispositivo que se inserta en la mente y que es ideológico en el sentido de que fundamentalmente son ideas que uno ha asumido como si fueran propias, pero uno no se ha dado la oportunidad de hacer una revisión sosegada, pausada, lenta, de una examinación cuidadosa y meticulosa, número uno, de cómo esas ideas llegaron a mi mente. Y número dos, de cómo yo llegué a pensar o cuáles fueron los procesos y las historias en mi mente, incluidas las historias que yo me he contado sobre las cosas, que llegaron a hacerme sentir que eso era incuestionablemente cierto. Es como si yo estuviera, sería un esquema como yo decir, yo me veo en el momento presente. Yo empiezo a entrar en contacto con mis estados interiores. Empiezo a experimentar una cierta incomodidad, un vacío, una inquietud, un estado de preocupación, alguna forma larvaria de angustia en mi presente, y comienzo todo un proceso racionalista de intentar identificar a un nivel diagnóstico qué pudiera ser lo que me está ocurriendo. Como resultado de esa narración, ya yo tengo el elemento estereotipado de que yo me diagnostico que la razón por la que yo me estoy sintiendo como me estoy sintiendo es porque a mí me falta algo que en ese momento no está haciendo. Que solo sería posible sentirme de un modo diferente cuando yo llegue de alguna manera a ser alguna otra persona, a estar en alguna otra parte, a obtener algún conjunto específico de un inventario de logros que yo he asumido en mi mente que son la condición necesaria para hacer posible la experiencia de ese resarcimiento. Yo me muevo en la dirección de esos ideales porque los oriento como un referente de meta, y cuando finalmente los logro, pudiera ser o darse el caso de que experimente esos estados dopamínicos, esos estados de euforia que parecen corroborar la idea que por adelantado suscribí, que no era empírica, era una creencia que yo asumí de que solamente yo me iba a poder sentir de esa manera cuando se cumplieran esas condiciones que en ese momento se cumplen, y yo experimento la sensación cuando tengo el logro de que ha sido confirmada la idea que por adelantado yo tenía
de que esos logros iban a causar esos efectos de plenitud en mí. Pero de momento la pregunta que uno se puede hacer si hace una indagación un poco más profunda y enlentece la exploración de esta idea es: lo que verdaderamente produjo el estado Y que yo alcancé cuando logré cumplir las metas de las condiciones en el horizonte X, lo que confirman es que las condiciones X causaron los efectos Y en mí, o que la idea que por adelantado yo tuve de que solamente cuando se cumplieran esas condiciones era que yo iba a poder experimentar esa plenitud, fueron las que crearon verdaderamente la experiencia de que no pudiera ser de otro modo, porque yo por adelantado había asumido que esa era la única manera y condición necesaria en que se producía el efecto. Es una cuestión bien sutil y genera una diferencia profunda porque pasa por alto la posibilidad de hacerse una pregunta diferente. ¿Es posible para mi vida en el propio momento presente, sin que tengan que cumplirse en las periferias de mi ser, de mi mundo fenoménico, de mi mundo material, de mis interacciones sociales y de mi vida en el camino hacia las metas y los logros, tengan que ser las condiciones necesarias para el estado de la plenitud, o el estado de la plenitud es de una naturaleza diferente, pero que su reconocimiento de que se encuentra presente queda eclipsado por las ideas que lo condicionan al cumplimiento de metas orientadas a futuro que inhiben la posibilidad de esa plenitud. Solo pregunto. Es una pregunta que queda abierta a la examinación de cualquier buena conciencia que decida adentrarse a la examinación de sus propios presupuestos y de sus apegos también, de todo el conjunto de deseos que orientan la proyección de los anhelos a futuros, a los que se le añade las ideas y las creencias de que el cumplimiento de esos deseos resultan imprescindibles para la conquista de una plenitud que pudiera ser el centro mismo de la propia experiencia del presente, que no puede ser reconocido por el conjunto de ideas que lo condicionan.